al ministro Von Gese que se vuelva a retomar esta posibilidad de aplicar mejor estos 1.000 millones, bajando para que sea de alcance a los valles interandinos, que de a de veras sería una verdadera inclusión social y no un desprecio a la pobreza de esa zona del Perú. Por último, presidente, devolver la 84ª disposición complementaria de la ley del presupuesto 2012, que ha sido eliminada en esta vez y que permite que el agrobanco pueda traer líneas de crédito baratas y que eso permite acceso al crédito de los pequeños agricultores. Finalmente, le encargo al ministro de Economía definir qué cosa está pasando con ese revuelto que están ahora buscando que se vuelva a pagar, que se vuelva a poner en la agenda la posibilidad de honrar los bonos de la deuda agraria cuando sabemos que está tercerizado. Y tal vez en esto mucho tenga que ver no haber elegido hasta ahora el TC y podría estar gestándose una acción de cumplimiento. Eso es todo, presidente, y espero que la Comisión de Presupuesto pueda honrar estas propuestas. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Tejada. Muchas gracias, presidente. Como el tiempo es tan corto, lamentablemente no podemos analizar el presupuesto, pero quería hacer algunas propuestas muy puntuales. El congresista Bengolea habló hace un momento de los Juegos Bolivarianos y quisiera proponer una modificación a una disposición sobre continuidad de inversiones para poder garantizar que las obras que tienen declaratoria de viabilidad se puedan hacer, tengan las facilidades, tengan los créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios asignados en el año fiscal 2012. Presidente, quisiera no leer todo el texto, sino entregarlo ya a la comisión. He indicado el sentido del proyecto. Me pide una interrupción el congresista Gastañaduy. Una nueva interrupción con esta Gastañaduy. Muchas gracias, congresista Tejada, muchas gracias, presidente, por esa benevolencia democrática. Estamos en la estación de pedidos, creo. Bueno, presidente, proponemos también que se incorpore al dictamen de la ley de presupuesto el siguiente texto. A partir de la vigencia de la presente ley, el personal comprendido en el numeral 2 del artículo 2 de la ley 29874 percibirá a través del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo únicamente el incentivo económico denominado incentivo único. El incentivo único consolida en un único concepto toda asignación de contenido económico, racionamiento y o movilidad o de similar denominación previsto en el artículo 3 a que se refiere la ley 29874, así como aquellos conceptos señalados en el artículo 4 de la misma ley. Compréndase en el artículo 3 de la ley 29874 los incentivos y estímulos establecidos en el primer párrafo de la cuarta disposición transitoria de la ley 28254, así como la productividad a que se refiere los decretos de urgencia 032-2002 y 046-2002 en lo que referente al personal administrativo. A partir de la vigencia de la presente ley, lo dispuesto en la novena disposición transitoria de la ley 28.411 es aplicable al incentivo único a que se refiere el presente artículo para el caso del gobierno nacional y gobiernos regionales. Asimismo, entiéndase que a partir de la vigencia de la presente ley, toda referencia al incentivo laboral que se entrega a través del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo se entenderá referida al... Congresista Tejada. Muchas gracias, presidente. Muchos congresistas hemos considerado la necesidad de cerrar el Programa Nacional de Recuperación de Instituciones Públicas Educativas Emblemáticas Centenarias. Esto debido a una serie de irregularidades que hemos encontrado, pero además en el hecho de que hay altos costos de remodelación y mantenimiento de estos colegios, y la política del actual gobierno va a estar más orientada hacia los colegios rurales y a tener los procedimientos normales, ya no con exoneraciones de procesos de selección para la remodelación de colegios. Por lo tanto, estamos planteando también en una disposición final las medidas del cierre de este programa, garantizando que se puedan culminar aquellos colegios que ya se vienen ejecutando. La disposición final diría lo siguiente: dispóngase el cierre a partir del 1 de enero de 2013 del Programa Nacional de Recuperación de las Instituciones Públicas Educativas Emblemáticas y Centenarias, creado mediante el Decreto de Urgencia 004-2009. Para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, se autoriza al Ministerio de Educación a emitir las disposiciones complementarias que sean necesarias para su implementación, las que se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Educación. Asimismo, las obras que se encuentran en etapa de ejecución de obra derivadas de la aplicación del referido programa se financian con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Vamos a alcanzar también esta propuesta y me pide una segunda interrupción el congresista Juan Pari. Congresista Pari. Muchas gracias, presidente.
Existe un predio peruano en Arica desde 1926, son 126.000 metros cuadrados, se encuentra totalmente abandonado. Lo único que ha hecho el Perú hasta ahora es cercarlo en el año 1997, por lo cual solicitamos que se autorice al pliego del Ministerio de Relaciones Exteriores para que en coordinación con el Gobierno Regional de Tacna priorice la elaboración de los estudios de preinversión pública del predio denominado Chinchorro, ubicado en Arica, Chile, con el objetivo de construir un complejo logístico. Me explico, un complejo logístico articulado al muelle de Arica y a lo que tiene que ver el tren que también es de prioridad de Tacna. Lo otro, también tenemos un tema con los puestos fronterizos, que están totalmente, están abandonados. Autoriza pliego del Ministerio del Interior para que priorice la reconstrucción de los 10 puestos de frontera existentes en la región de Tacna: Francisco Bolognesi, Santa Rosa, Paso de los Vientos, Vilavilani, frontera de Alto Perú, Bocatoma, Tripartito, Colpa, Titijuán y Ancomarca, conforme al artículo 11 de la presente ley. No es posible que el hito número 1, que es el hito emblemático, esté totalmente abandonado. Entonces pido que esta propuesta sea asumida en el presupuesto como una disposición final, complementaria y transitoria. Muchas gracias. Para terminar con esta Gracias, presidente. Para terminar, el 28 de julio del año 2000 se ocurrió el incendio de la sede central del Banco de la Nación, que tuvo como lamentable consecuencia la muerte de 6 peruanos y una persona también quedó gravemente herida. Con el fin de apoyar a los hijos estudiantes de las víctimas fallecidas y el sobreviviente del referido siniestro, es necesario que se continúe brindando apoyo económico mediante subvenciones a personas naturales, como una indemnización compensatoria que le corresponde entregar al Estado a favor de los 12 estudiantes beneficiarios, con cargo a los recursos asignados al Ministerio de Educación. Esta disposición final también la vamos a alcanzar a la comisión, presidente, y espero que me dé tiempo para hacer una siguiente propuesta de una disposición final del programa piloto Crédito Beca. La idea es simplemente poder dar el presupuesto necesario para que este programa piloto de Servir pueda contar con el marco legal correspondiente para financiar los gastos de gestión de este programa, cuyos recursos se incorporarán en el pliego del Fondo para el Fortalecimiento del Capital Humano creado por la Ley 28939. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Becerril. Me pide interrupción la colega presidente. Congresista Gabriela Pérez del Solar. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Al presidente de la Comisión de Presupuesto del Financiamiento sobre la erradicación de cultivos de hoja de coca ilícitos, sobre la 41ª disposición complementaria final, la misma que autoriza a Debida a otorgar recursos hasta por el monto de 15 millones de nuevos soles con cargo a su presupuesto institucional para el apoyo de las acciones de erradicación. Las acciones de erradicación han sido financiadas casi exclusivamente por la cooperación de Estados Unidos americanos, la que ha venido reduciéndose año por año, por lo cual resulta necesario que el gobierno central destine recursos para financiar las actividades de erradicación para alcanzar las metas propuestas en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016. La meta para el año 2013 ha sido establecida en 18.000 hectáreas de hoja de coca. Es necesario que desde el Congreso apoyemos esta iniciativa. Por ello, es necesario otorgar mayores recursos para la erradicación y solicito se le otorga Debida la autorización hasta 30 millones de nuevos soles con cargo a su presupuesto institucional. Puede iniciar, congresista Becerril. Gracias, presidente. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, afirmó ayer que el presupuesto 2013 tiene como objetivo principal la igualdad de oportunidades, priorizando la inclusión por medio de Pensión 65, Juntos, Cunamás, Caliwarma y el SAMU. El acceso a la educación superior y a la inserción laboral por medio de Beca 18, Jóvenes a la Obra y Trabaja Perú. Y la atención a la lucha contra enfermedades de alta complejidad
por medio del Plan de Atención Integral del Cáncer. Sin embargo, presidente, nada de lo anterior será posible si no existe, en primer lugar, la tan ansiada seguridad ciudadana. Y para esto se anuncia al paso el incremento de recursos para la lucha contra el terrorismo en el Brain y contra el narcotráfico. En este sentido, en cambio, es notoria la ausencia del discurso del Premier de toda referencia al problema que hoy preocupa a la opinión pública y que es una tolerancia injustificable ante el Movadef, órgano de pantalla de Sendero Luminoso, cuya existencia misma agrede a la sociedad peruana. La lucha dentro de lo que el gobierno llama el Frente Jurídico contra el Terror carece hasta la fecha de todo resultado y acusa claudicaciones y derrotas y retrocesos injustificables. El gobierno pide al Congreso nuevos tipos penales para hacer frente al terror en el frente jurídico. Quiere establecer que son delitos la conspiración, el reclutamiento, la pertenencia, el negacionismo, y quiere una ley hasta para permitir que la policía ingrese a las universidades sin tener que pedir permiso al rector por temor a violar la malentendida autonomía universitaria. Esto porque el tipo penal de que dispone, el de apología del terrorismo, los jueces y fiscales no lo aplican a causa de un garantismo excesivo. El Ejecutivo da la impresión de estar persiguiendo un espejismo al demandar del Legislativo nuevas leyes para combatir el terrorismo, mientras el problema emana de la falta de acción del Ejecutivo ante el garantismo excesivo del Poder Judicial y la Fiscalía. ¿Por qué no emplaza el Premier públicamente al Poder? Un minuto para que termine. ¿Por qué no emplaza el Premier públicamente al Poder Judicial y a la Fiscalía a poner fin a este malentendido garantismo? Porque padece de un temor reverencial injustificado que le impide tomar la decisión política que hace falta para afrontar y vencer al terrorismo que se oculta perversamente en ese frente jurídico y no solamente en el frente militar del Brain. Gracias, presidente. Congresista Monte. Y por intermedio suyo saludando a los ministros. Primeramente, para felicitarnos a todos los peruanos por el incremento en este presupuesto de alrededor del 13%. Saludamos la creación del Fondo para la Inclusión Económica en las zonas rurales, FONIE, a cargo del MIDIS en este Congreso, y ha ampliado su presupuesto de 400 a 600 millones, así como la cobertura que se ha extendido al Alto Huallaga, zona en situación de extrema pobreza y que forma parte de la región Huánuco. Saludo también la incorporación de los 300 nuevos soles equivalentes a 10 AETAs a favor de los profesionales de salud no médicos y personal asistencial no profesional del sector de salud, así como también la autorización a los gobiernos locales y regionales del uso de 2 unidades impositivas tributarias mensuales para los gastos operativos, planes, programas y servicios para las oficinas de protección, participación, organización de personas con discapacidad. Muchos congresistas lo han mencionado y coincido con ellos en que se hace justicia después de muchas décadas de abandono a los pueblos altoandinos, como es el caso también de la región Huánuco a la que represento, al crearse el Fondo de Promoción del Riego de la Sierra, Mi Riego, a cargo del Ministerio de Agricultura, con un presupuesto de 1.000 millones de soles, para fondos de inversión en infraestructura y uso de recursos hídricos en las zonas de esta región. Me adhiero a lo solicitado por el congresista Johnny Cárdenas en cuanto a transferir el proyecto especial de Alto Huallaga a los gobiernos regionales de Huánuco, San Martín y Ucayali. Muchas gracias, congresista Cárdenas, por haberlo mencionado. Me pide una interrupción el congresista Inga, por favor.
Adelante. Gracias, señor presidente. Señores ministros, un saludo. El Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana requiere reestructurar su escala remunerativa para que pueda ser competitiva, ya que la razón de ser como institución de investigación requiere del mantener a sus profesionales y contratar a aquellos investigadores de primer nivel. Por eso pido se incluya como disposición complementaria final lo siguiente: establezcanse las siguientes medidas en materia de ingresos del personal y de las modificaciones presupuestarias. Exonérase por única vez a las siguientes entidades de lo establecido en el artículo 6 y numeral 9.1 del artículo 9 de la presente ley. Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana ya para la aprobación de su escala remunerativa máxima como institución de investigación científica, tecnológica e innovación en la Amazonía Peruana, autorizándose a realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes en el nivel funcional programático con cargo al presupuesto asignado en la presente ley. Congresista Montt. Gracias. Esperamos todos los huanuqueños que el presidente de la República y el gabinete ministerial cumplan con el compromiso asumido en la última sesión descentralizada del Consejo de Ministros realizada el 24 de septiembre, donde se comprometieron a transferir fondos para la ejecución de proyectos en infraestructura vial, agua, desagüe y saneamiento por un importe de 900 millones. Señor presidente de la Comisión de Presupuesto, quiero hacer énfasis en la 54ª disposición complementaria final con relación a la declaración de necesidad pública y de preferente interés nacional, la conclusión de la ejecución a nivel de asfaltado de diversas carreteras sobre el particular en el extremo que corresponde a Huánuco, Ollón, Lima. Existe el proyecto de ley 574-2011 de mi autoría, que ha sido dictaminado y aprobado por unanimidad en la Comisión de Transportes el 9 de octubre del presente mes. Por lo tanto, pediría que se incluya en la 54ª disposición complementaria final a los distritos de Yarumayo, Yacus y Margos, y con ello estaríamos coincidiendo con la redacción del dictamen de la Comisión de Transportes. Señor presidente, mediante el oficio de despacho 192, he solicitado a la Comisión de Presupuestos incluya en... Termine, congresista Montt. La siguiente disposición: créase en el año fiscal 2013 la unidad ejecutora Carlos Showing Ferrari en el pliego del Gobierno Regional del Departamento de Huánuco. Asimismo, mediante oficio 189 solicité que a cargo del presupuesto del Ministerio de Salud se continúe con la financiación de la ejecución del proyecto Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital La Unión nivel 2.1, que haré de llegar al presidente de la Comisión de Presupuesto. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Rubén Condori. Señor presidente, me solicita una interrupción, presidente, el colega Mesías y el colega Rubén. Congresista Mesías. Gracias, presidente. Gracias, congresista Condori. Por su intermedio, señor presidente, para pedirle que a la Comisión de Presupuesto que se añada el mejoramiento del servicio educativo, el colegio Leodoro Benel Zulueta en el distrito de Chiguirip, provincia de Chota, región Cajamarca, con código SNIT 215324. Por otro lado, señor presidente, aprovechando la presencia del señor ministro de Economía, solicitamos a nombre de los cafetaleros suspender los embargos de las cuentas bancarias hasta la implementación de la ley 29683. Asimismo, le solicitamos la inmediata reglamentación de la ley 29683, ya que en estos momentos el movimiento cooperativo está sufriendo un gran impacto negativo por las medidas que viene dando la SUNAT. El movimiento cooperativo, señor presidente y colega congresistas, ministro de Economía y Finanzas, tiene aproximadamente 160.000 familias a nivel nacional. Ayer han hecho un paro preventivo, tanto en Jaén como en la zona de la Selva Central, para evitar conflictos sociales que nada bueno le hacen a nuestro país, sobre todo cuando estamos a puerta de ir a la Corte de la Haya. Señor presidente, invoco de manera definitiva
que se solucione este problema por el bien del movimiento cooperativo, por el bien del movimiento cafetalero, que es una de las actividades agroindustriales que está dando grandes recursos a nuestro país. Gracias, señor presidente, y espero que el señor ministro de Economía tome cartas en el asunto. Congresista Condori, la segunda interrupción. Señor presidente, quiero hacer brevemente hincapié en un tema fundamental para el Macrosur. Estando de acuerdo y saludando, señor presidente, esta voluntad política por parte de nuestro gobierno de tomar el toro por las astas en el tema de seguridad y masificación energética en nuestra patria, y estando de acuerdo en el proyecto del FICE, que es un subsidio de 16 soles al GLP para las zonas más pobres, estando de acuerdo, señor presidente, en el proyecto de masificación al cual ningún peruano se puede oponer, queremos sugerir, sin embargo, que no se deje de lado el megaproyecto del gasoducto surandino. En esa orientación sugiero, señor presidente, como cusqueño, una disposición complementaria que incorpore 1.000 millones de nuevos soles provenientes del superávit fiscal proyectado del ejercicio presupuestario del año 2013 para destinarlo a la capitalización de Petroperú en el marco de la ley 29817 y que será invertido exclusivamente en la construcción del gasoducto andino del sur en su primer tramo Camisea-Cusco. Este gesto es fundamental para que este megaproyecto emblemático, histórico, señor presidente, colegas, tenga que... Congresista Condori. Presidente, solicito se incorpore con el propósito de dinamizar la gestión pública la siguiente disposición final 10. Autorízase a las entidades del Gobierno Nacional para que en el marco de sus competencias compartidas con los gobiernos regionales y locales puedan pagar los viáticos de los funcionarios y servidores contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 276 y Decreto Legislativo 728, así como el personal contratado bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057 de los gobiernos regionales y o locales, con el fin de brindar apoyo técnico en la implementación de las políticas nacionales y sectoriales y evaluar el cumplimiento de las funciones descentralizadas. Los viáticos que se otorguen en el marco lo establecido en la presente disposición se sujetan a los montos aprobados para los viáticos por viajes a nivel nacional en comisiones de servicio mediante Decreto Supremo número 28/2009, Economía y Finanzas. Señor presidente, adicionalmente, para Puno se requiere la disposición complementaria final 10. Apruébese las transferencias de recursos que se requieran para financiar los estudios de inversión y ejecución del proyecto de inversión, mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Puno, provincia de Puno, con código SNIP 191-815, y el proyecto de inversión drenaje pluvial de la ciudad de Juliaca con código SNIP 3880 para reducir la incidencia de los vertederos de aguas servidas de las ciudades de Puno y Juliaca en la contaminación del lago Titicaca. Para tal efecto, dispóngase que con cargo a sus respectivos presupuestos institucionales, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en convenio con el Gobierno Regional de Puno y las municipalidades provinciales de Puno y San Román, efectúan las transferencias presupuestales correspondientes. Las transferencias señaladas en la presente disposición deben efectuarse en un plazo que no exceda el 30 de abril del 2013 y serán aprobadas mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. Gracias. Tiene la palabra el congresista Luis Yatas. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Condori, si usted lo permite, y otra el congresista Pasa. Congresista Condori. Señor presidente, desearía que en la disposición 42ª para la región Puno, habida cuenta que se ha considerado un texto relativo a carreteras y que Puno efectivamente cuenta con las carreteras correspondientes, sugiero que en el detalle de la
disposición 42ª se incorpore el texto denominado Autopista Juliaca-Puno, para lo cual voy a hacer entrega al señor presidente de la comisión respectiva el texto sustitutorio correspondiente. Muchas gracias. Gracias, congresista Pasa. Gracias, señor presidente. Gracias, colega Llatas. Aprovechando este resquicio que nos da este rito democrático, simplemente a través de estas intervenciones creo ser concreto que en la aprobación de la ley del presupuesto del sector público para el año 2013 quisiera que se agregue lo siguiente: declárese de interés regional el proyecto Mejoramiento y Ampliación de la Frontera Agrícola, optimizando los recursos hídricos de la secuencia del río Arma, código SNIP 149150. El Gobierno Regional del Departamento de Arequipa y el Ministerio de Agricultura financian los estudios de factibilidad y expediente técnico durante el año fiscal 2013. Esto determina de que no haya inversión de parte del Estado, sino simplemente es una petición más que todo declarativa. Y en segundo lugar, aprovechando que está la ministra de Educación, por intermedio de su carta. Congresista Llatas. Gracias, presidente. Presidente, actualmente a nivel nacional existen plazas docentes que se han venido contratando como eventuales o temporales y cuentan con el financiamiento en el presupuesto del Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, por lo que es necesario que se disponga la incorporación de una disposición que establezca que estas plazas eventuales pasen a ser de naturaleza orgánica. Por ello, presidente, alcanzo al presidente de la comisión el dictamen en el cual contenga una disposición final y que diga: establezcase como plazas docentes orgánicas del sector de educación, a partir de la vigencia de la presente ley, las plazas docentes y administrativas que han sido validadas por el Círculo de Mejora de la Calidad del Gasto del Ministerio de Educación y que hayan sido financiadas en los años 2010 hasta año 2012, las mismas que deben encontrarse registrados en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público del Ministerio de Economía y Finanzas, así como en los sistemas de información del Ministerio de Educación en lo que corresponda. El financiamiento de lo dispuesto en el presente párrafo se ejecuta con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales según corresponda. El financiamiento de la plaza válida durante el año 2012 por el Círculo de Mejora de la Calidad del Gasto del Ministerio de Educación se ejecuta con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación correspondiente al año fiscal 2013. Esto lo estoy alcanzando al señor presidente de la comisión. Del mismo modo, presidente, es pertinente hacer un agregado al artículo 20 del presupuesto 2013 relacionado al convenio del Ministerio de Salud con la Organización Panamericana de la Salud y UNICEF. Esta incorporación debe comprender a E-Salud, por lo tanto, la propuesta es que autorícese por excepción al Ministerio de Salud y a E-Salud durante el año fiscal 2013 para celebrar convenios de administración de recursos con la Organización Panamericana de la Salud y con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para la adquisición. Termine, por favor. Bueno, esto lo vamos a alcanzar al presidente de la comisión. De igual manera, en lo que concierne a contratación de servicios de salud de manera complementaria, presidente, autorícese excepcionalmente al Seguro Social de Salud y al Seguro Integral de Salud para contratar servicios de salud de manera complementaria a la oferta pública hasta el 31 de diciembre de 2013, conforme a un procedimiento especial de contratación que para tal fin se establezca mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Trabajo y Promoción del Empleo, de Economía y Finanzas y de Salud, a propuesta de este último. En todo lo no regulado en el citado procedimiento será de aplicación supletoria lo establecido en el decreto legislativo 17 que apruebe la ley de contratación del Estado, así como el decreto supremo 184.008F que apruebe el reglamento de la ley de contratación del Estado y sus respectivas modificaciones. Y finalmente, presidente, sí usa una urgencia que lo hago en atención a las urgencias en el tema agrícola y entendiendo este programa propio del actual presidente. Pido, presidente, que en la parte norte de Cajamarca
Gracias. Tiene la palabra la congresista Schaeffer. Gracias, presidente. Definitivamente, presidente, pienso que esta no es la forma de trabajar el presupuesto. Coincido con el congresista Yegude de que este acontecimiento tan importante que es la aprobación de nuestro presupuesto son las líneas y los caminos que tenemos este año con los recursos que bondadosamente sigue generando nuestro país. Y tendría que ser sectorialmente y que se escuchen todas las voces, no solamente cierta parte del Congreso, y porque nuestra función de gestión se ve frustrada. Pero ojalá puedan escucharnos los ministros que están acá presentes. Nosotros tenemos, presidente, para garantizar el cumplimiento de la ley, la 29912, destinada a mejorar la calidad de los servicios de salud. Solicito se inserte una disposición complementaria final del dictamen que estamos debatiendo, la autorización para otorgar al Ministerio de Salud y los gobiernos regionales los créditos presupuestarios de los recursos ordinarios designados en el año 2012 y que no han sido devengados al 31 de diciembre de este año. Para ello, cumplo con alcanzar al presidente de la Comisión del Presupuesto el siguiente texto. Y nos encantaría que se haga lo mismo para el sector educación, los dos pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Y esperemos que le den la oportunidad a estos dos ministerios tan importantes de poder empoderar técnicamente a ellos, haciendo medidas de excepción para la contratación de personal. En igual sentido, en el dictamen de ley del presupuesto ha sido designado 18 millones de soles para la construcción del nuevo hospital de apoyo número 1 Nuestra Señora de las Mercedes de Paita. Sin embargo, no se han contemplado los 5.062.148 soles que se ha solicitado mediante el gobierno regional de Piura para la implementación de las 138 plazas para este hospital. Ministro de Economía, no más elefantes blancos. Todo hospital debe ir con los recursos humanos. Si no, no apruebe su construcción, ministro, no la apruebe. Los hospitales necesitan médicos, necesitan especialistas, necesitan enfermeras. No hagamos lo que está pasando con el Hospital del Niño. Aquí tengo algunas observaciones para este dictamen, como la mencionada por el congresista Aguinaga. De acuerdo al informe elaborado por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, con el cual en el dictamen para la aprobación de la ley del presupuesto público se disminuye los recursos asignados al programa de salud materno-natal en 315 millones. Termine, por favor. No, un ratito, acá me pide después. Se disminuyen los recursos asignados a un programa tan importante. Pregunto, señora ministra, ¿por qué esa reducción? ¿Qué productos y qué proyectos están afectando directamente con estos recursos a la población más importante de nuestro país? Si bien es cierto, la Comisión de Presupuesto ha aumentado el porcentaje de nombramientos al 55% de los profesionales no médicos, cirujanos y al personal técnico asistencial administrativo en el marco de la ley 28498 y 28560, que se encuentran prestando servicios como contratados por el Ministerio de Salud, la reducción propuesta no es clara porque no se sabe qué porcentaje es para los profesionales no médicos y cirujanos y qué porcentaje es para el personal técnico administrativo. O se debe entender que el 55% de cada grupo ocupacional... Gracias. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, me solicitan dos interrupciones. Una Carla y otra el congresista Martín Rivas. Congresista Schaeffer. Gracias, presidente. Gracias, Marisol.
efectivamente acá debe precisarse la redacción en el numeral del artículo 8.1. Luego, ministra, hay la ley la 29885 del tamizaje neonatal. Hay que especificar cuánto se está destinando para este hecho tan importante como es el tamizaje. Y luego también no se ha señalado cómo se va a considerar el aumento del presupuesto a los trabajadores administrativos del sector. También tenemos en el seguro integral SIS una problemática y sería bueno incluir una excepción a las normas de austeridad contenidas en la ley. El seguro de integral de salud necesita empoderarlo, necesitamos mejorar sus remuneraciones, incrementar y su personal, y especialmente en el Instituto Geofísico del Perú. Somos un país sumamente vulnerable, tenemos... Lo siento, congresista Rivas. Gracias, presidente. Solicito que una disposición complementaria final que dice: autorices el otorgamiento de una asignación extraordinaria por única vez a favor del Ministerio de Educación, cuyo monto será determinado mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio mencionado, que establecerá los mecanismos de su determinación y otorgamiento del código SNIC 218477, mejoramiento y ampliación de los espacios educativos para la institución educativa primaria secundaria Sara Bollón número 1011-0, distrito de Lambayeque, provincia de Lambayeque, hasta por un monto de 15.797.245. Señor presidente, los niños de este colegio están recibiendo clases en el estadio de Lambayeque. Solicito por favor la atención en esta petición. No es posible que en el mes de enero, que se haya destruido consecuencia de las lluvias, hasta la fecha no se haya podido resolver este problema. Solicito una invocación especial para atención a este pedido. Gracias, presidente. Gracias, congresista Espitosa. Gracias, presidente. Presidente, la propuesta de las tres disposiciones complementarias: uno, para la modificación de Sierra Exportadora por Perú Exportador, modificando la denominación de organismo público establecido en el artículo 2 de la ley 28890, ley que crea Sierra Exportadora, por el de Perú Exportador, el cual se encuentra adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Señor presidente, necesitamos que no solamente la sierra se pueda incorporar, porque sus vecinos, a veces hay zonas que están entre sierra y selva, y los de la sierra reciben Sierra Exportadora y los vecinos que están ahí cerca no pueden. Por eso estamos planteando corredores amazónicos para fortalecer la actividad económica. La segunda disposición complementaria, señor presidente, está vinculada al tema de la lucha contra la corrupción. Por eso planteamos la exoneración a la Contraloría General de la República de lo dispuesto en el artículo 6 y 8 de la presente ley, a fin de garantizar el proceso de implementación de la ley 2955 y el decreto de urgencia 062-2010. Le estoy alcanzando, señor presidente, el tema de la Contraloría. Y finalmente la preocupación por los colegios, tanto en Lambayeque como el colegio que señaló el congresista Mejías de Chiguiric, en la zona de Cajamarca, y una disposición final complementaria que se autoriza al Ministerio de Defensa a hacer extensivos los beneficios por concepto de asistencia nutricional y alimentación que establece la resolución ministerial 717-2004, MINSA al personal asistencial que labore en los establecimientos de salud del Ejército, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea del Perú. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Mora. Señor presidente, la ley número 28740, dada en mayo del 2006, norma los procesos de la mejora de calidad, la organización y funcionamiento del SINEACE, que es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, que tiene personería jurídica de derecho público interno, autonomía normativa, administrativa, técnica y financiera, cuya tercera disposición complementaria dispuso la apertura de su correspondiente pliego presupuestal, que permita que sus operadoras, como el IPEVA, el CONEACES, el CONEAO, cumpla con establecer los criterios, estándares y procesos de evaluación, acreditación y certificación que aseguren los niveles básicos de calidad
que deben brindar las instituciones educativas a las que se refiere la Ley General de Educación y promover su desarrollo cualitativo y cuantitativo. Desde el año 2008 a la fecha, CINEASE y sus órganos operadores desarrollan sus actividades como oficinas usuarias del Ministerio de Educación dentro de la unidad ejecutora 026 del pliego 010 del Ministerio de Educación. Es el caso que recién en el año 2010 la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía aperturó el pliego con el número 117 CINEASE. Sin embargo, no se ha efectuado la transferencia de partidas para el inicio de su operación. Señor Presidente, los órganos operadores del CINEASE, IPEVA, CONEASE y CONEAU impulsan procesos de evaluación de las instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional. El ámbito de acción de estos órganos operadores del IPEVA son 94.000 instituciones de educación básica regular, el CONEASE ve 1.434 institutos y escuelas de educación superior, institutos superiores pedagógicos y otros, y el CONEAU 127 universidades, es decir, abarca todas las instituciones educativas en los diferentes niveles de educación y modalidades. Por lo tanto, para lograr los objetivos propuestos es necesario contar condiciones de gestión y consecuentemente con un pliego presupuestal que permite incrementar las metas de acreditación de la calidad educativa que se han planteado en el corto, mediano y largo plazo. Es pertinente precisar que es condición previa para que el CINEASE sea pliego presupuestal para ejecutar el proyecto de inversión pública mejoramiento de la calidad de educación superior, Procalidad, SNIP 140.673, cuyo monto asciende a $50 millones, 30 millones mediante préstamo del Banco Mundial y 20 millones como contrapartida nacional financiado por el Tesoro Público. Un minuto, Paterna. En consecuencia, de conformidad con los objetivos previstos en la Ley 28740 y su tercera disposición complementaria, nosotros consideramos que debe incluirse en la Ley General de Presupuesto para el año fiscal 2013 la siguiente disposición: autorícese al Ministerio de Educación a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional hasta por la suma de 10 millones de nuevos soles, con la finalidad de que por dicho monto y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía, se realiza una transferencia de partidas a favor del pliego 117 CINEASE, creada a través de la tercera disposición Ley 28740, cuya implementación precisa ser institucionalizada a nivel de pliego presupuestal, para el cabal cumplimiento de sus objetivos y metas presupuestarias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la congresista Julia Tevez. Señor presidente, me pide una interrupción el congresista, se me lo permite, Irupaya. Adelante. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Tevez. Excepción a proceso de subasta inversa para adquisición de medicamentos. Señor presidente, durante los años 2009, 2010 y 2011, el MINSA ha realizado el procedimiento de subasta inversa que, al no estar claro el otorgamiento de la buena pro, ha ocurrido que más del 70% de los procesos convocados se han declarado desiertos, con el consecuente desabastecimiento de medicamentos en los establecimientos de salud. La presente disposición permitirá al Ministerio de Salud que cuando se adquiera medicamentos a través del procedimiento de subasta inversa, se otorgue la buena pro aún con una sola propuesta, con lo cual se evitará que las adjudicaciones sean declaradas desiertas, tal como ha venido sucediendo, beneficiándose a los usuarios en los servicios de salud de MINSA, Salud y las Fuerzas Armadas, entre otros, reduciéndose el riesgo de no contar oportunamente con los medicamentos en todo el sistema de salud generado en ahorro del Estado. En tal sentido, se plantea la siguiente disposición. Dispóngase que... Congresista Tevez. Señor presidente, me pide una
en la misma línea para darle la segunda interrupción. La segunda interrupción, adelante. Dispóngase que excepcionalmente en los procesos de contratación para la adquisición de medicamentos bajo la modalidad de subasta inversa podrá otorgarse la buena pro con solo una propuesta válida. El Ministerio de Salud, como órgano rector del sector salud, propondrá la política de gestión para la adquisición de medicamentos en coordinación con las entidades competentes en la materia. Asimismo, de ser necesario, el Ministerio de Salud aprobará disposiciones complementarias mediante el Decreto Supremo referente por el Ministerio de Salud. La presente disposición entra en vigencia a partir del día siguiente a la publicación de la presente ley. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Congresista Tevez. Gracias, señor presidente. Solicitar que se realicen también y se incluyan dentro del presupuesto las intervenciones que permitan mejorar la infraestructura de salud mental, que es importante. Declárese de interés nacional y necesidad pública la realización de intervenciones que permitan mejorar la infraestructura de salud mental en atención a las poblaciones vulnerables y desarrollo social en el terreno de propiedad de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, inscrita en el tomo 1491, foja 411 y ficha 4270 del registro de predios de Lima, a efectos de optimizar la infraestructura de salud mental a la Municipalidad de Lima, que presentará al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo los proyectos integrales para el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones vulnerables y el desarrollo de la salud mental de la población, con la finalidad de viabilizar las intervenciones que pongan el valor el terreno antes indicado. Transfiérase al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento un área de 10 hectáreas ubicado en la intersección de la avenida Augusto Pérez, la avenida Elías Bonheim Mason y el jirón Justo Amadeo del distrito de Magdalena. Para tal efecto, señor presidente, exceptúese a la citada transferencia de la aplicación de las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, SBN, a realizar las acciones necesarias para el saneamiento físico legal, así como la inscripción del dominio de área antes referida a nombre del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Al mismo tiempo, la implementación de lo dispuesto en la presente norma se financiará a cargo del presupuesto institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el ámbito de su competencia. Establezcase que la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el marco de sus competencias, realizará las acciones necesarias que permitan la ejecución de los proyectos. Al mismo tiempo, señor presidente, solicito que se incluya en el texto del predictamen de la Ley del Presupuesto para el Sector Público 2013 el siguiente artículo: autorícese a los organismos del sistema electoral, hablamos del Jurado Nacional de Elecciones, a efectuar un reajuste de la escala salarial con cargo a su propio presupuesto, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, que es importante también para esta entidad. Y lo propio también, señor presidente, solicitar en este contexto del incremento del presupuesto nacional se pueda facilitar el mejor aporte y el mejor presupuesto para el tema de educación, como se viene trabajando en este momento dentro de la política social que nuestro gobierno viene implementando. Lo propio también destacar lo referido de la congresista Verónica Mendoza, la atención, y me suscribo de esa atención a los trabajadores del SUFCAFAE a nivel nacional, que eso es importante también para nuestro país, y es un trabajo que se está haciendo un esfuerzo común para implementar en las políticas dentro de trabajo lo que viene ejecutando el ministro de Trabajo en aras de tener una política saludable a nivel de todos los trabajadores a nivel nacional. En ese sentido también, señor presidente, el tratamiento a la infraestructura educativa rural. Gracias, congresista. Congresista Rosas. Buenas tardes, presidente. Me pide una interrupción la congresista Carla Schaefer, si usted lo permite, por favor. Congresista Schaefer. Gracias, presidente. Yo quisiera llamar la atención acá al Ministerio de Economía, que constantemente está presente en las mesas y en los acuerdos. Tenemos, por decirte, los trabajadores del Poder Judicial. Ellos tienen un acuerdo firmado el 3 de abril y no lo han incluido, especialmente los trabajadores, el artículo 4 en este dictamen. Tenemos también, por decirte en este caso, a todo el personal de los hospitales de las Fuerzas Armadas, desde enfermeros, médicos, técnicos, que tienen una serie de acuerdos tomados y que no se les reconoce. Entonces no firmemos algo que no vamos a reconocer.
También queremos pedir la posibilidad de crear medidas de excepción en el Instituto Geofísico. Nosotros somos un país sumamente vulnerables a desastres naturales. Tenemos científicos de calidad en el extranjero que quieren venir a trabajar acá, pero no bajo el régimen con los que pueden contratar, sino un régimen que sea interesante para ellos. Entonces, darles la posibilidad de hacer un cuadro de asignación de personas. Congresista Rosas. Gracias, presidente. Una segunda interrupción, congresista Tubino, si lo permite. Gracias. Congresista Tubino. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Rosas. La justicia militar viene realizando una serie de cambios dentro de los aspectos democráticos que exige el país. Y para efectos de aplicar lo dispuesto por la ley 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, que ahora cuenta con sedes a nivel nacional en lo referente a la contratación del personal, se requiere la exoneración de lo dispuesto en los artículos 6º de la presente ley. Esto va a ayudar justamente a que la justicia militar tenga la sede que corresponde a nivel nacional para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y sobre todo, como lo dije al inicio, para actuar democráticamente en un país que afianza su democracia como el Perú. Muchas gracias. Congresista Rosas. Gracias, presidente. Solo para mencionar que el presupuesto del año pasado de 95.534.635.146 es el triple del presupuesto del 2001 y más del doble del presupuesto del 2005. Yo diría, dinero hay en el Perú, lo que no hay es un presupuesto bien elaborado de acuerdo a las demandas y necesidades de la población. Vale decir que hay que recordar que hay una tensión entre la formalidad y la disconformidad de la población nacional. Por ejemplo, en justicia, hasta el mes de octubre solo se ha gastado el 66.8%, en el interior solo el 80.5%, en educación solo el 60.3%, en salud el 69.3%. La diferencia del 100% quiere decir que hay recursos. Ahora que los técnicos nos expliquen y digan no, que esto está dentro de un parámetro, el proceso interior es así y que las normas y las leyes, está bien, esa es la formalidad, entendemos, y los técnicos nos pueden explicar. Pero frente a la disconformidad de la población, cuyos pulmones de los niños están sangrando de hambre y desnutrición, y que está por sepultarse la laboriosidad y la expectativa del ama de casa, y ojalá no se pueda eclipsar la esperanza de los peruanos, ¿por qué entonces no pedimos que el Ministerio de Economía, más allá de cuidar los recursos, que estamos de acuerdo, hay que cuidar, también pueda ser sensible a la necesidad de los peruanos? ¿Sabe qué, señor presidente? Yo creo que nosotros estamos faltando a lo que cantamos en el himno nacional, invocando al Dios de Jacob y trabajando a espaldas de ese Dios, quien nos llama la atención para ser sensibles, misericordiosos, solidarios y justos. Una cosa es declarar con los labios y otra cosa es hacer en la práctica a costas de la necesidad de los peruanos. Tal es el caso, señor presidente, que los trabajadores de la salud de las Fuerzas Armadas están en una huelga indefinida frente al Ministerio de Defensa. ¿Cuándo es que los pobladores se ven obligados a tomar estas medidas? Cuando las autoridades cierran los oídos, trancan las puertas y no le dan acceso a la población nacional. Recuerden, queridos amigos, quienes estamos en eminencia o de repente quienes detentan el poder, hemos sido elegidos y tenemos poder no para servirnos de la población, sino para servir al pueblo en sus necesidades. Señor presidente, mi despacho ha mandado oficios al señor Cateriano, ha mandado oficios al señor Luis Miguel Castilla, inclusive al presidente de la República, para que conozca de esas necesidades, y por supuesto al presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, como asimismo al presidente de la Comisión de Presupuesto. Termine, por favor. Gracias, presidente. Quiero terminar invocando de que, si bien es cierto, tenemos que cuidar nuestra economía,
mantener las reservas, garantizar la estabilidad, pero esto nunca debe hacerse a costas y a espaldas de la necesidad del pueblo, porque es hasta triste cuando una madre de familia llama a mi casa a las 6 de la mañana casi llorando diciendo: por favor, congresista, ayúdenos. No están mendigando, están pidiendo un derecho que les corresponde, y aquí en los pasillos del Congreso podemos darnos cuenta que tanta gente viene día tras día, espero y creo, no a mendigar, sino a exigir un derecho que quiero correr traslado al Ministerio de Economía y a todos los ministros, a los sectores correspondientes, para que podamos atender las necesidades legítimas de nuestra población. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Hernán de la Torre. Muchas gracias, presidente. Quiero empezar mi exposición expresando mi saludo a Quillabamba por su aniversario y también al distrito de San Pedro en Canchis por su centenario. Señor presidente, voy a dividir mi exposición básicamente en el tema educación. Si bien es cierto, en nuestra región Cusco se está haciendo el colegio Clorinda Mato Garcilaso 701 de Quillabamba, pero también es importante que para el próximo año 2013, señora ministra, se considere el colegio Manco II de Quillabamba, el colegio Ciencias, el colegio Ladislao Espinar, el colegio Santo Tomás, Agustín Gamarra y Humberto Luna. A su vez, exigir que se dé presupuesto para la Universidad Intercultural de Quillabamba, recientemente creada. También pido el mejoramiento de la remuneración de los docentes de PRONOI y auxiliares de educación. En el tema salud, está construyéndose el Hospital Lorena y también pedimos que se construya el Hospital 22 de Quillabamba y el Hospital del BRAE. También solicito el nombramiento del personal enfermero y técnico para que atiendan a las comunidades campesinas y nativas. A nivel del Ministerio de Transportes, señor presidente, es muy importante el tema del aeropuerto de Chinchero que este Congreso ha aprobado. A su vez, el asfaltado la carretera Paucartambo, la carretera Cana, la carretera Quiteni-Quepaciato-Brae, la carretera Calca-Cayuno-Chaguares, la carretera Santa María Machu Picchu y la vía de evitamiento de Urcos. En el tema del agro, necesitamos mayor presupuesto, señor presidente, para agrobanco y seguro agrario. También necesitamos, en el tema de saneamiento básico, señor ministro de Vivienda, para Comayo y la ciudad de Urubamba. En el tema laboral, pedimos la solución de temas de CAFAES del gobierno regional Cusco, los trabajadores del archivo histórico, la deuda social de salud y magisterio, ascenso de los profesores universitarios. Termine, por favor. También en el tema municipal pedimos, señor presidente,